Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Gracias por estar con nosotros un miércoles más con un nuevo tema en el contexto de la COVID-19. Hoy tenemos un gran invitado y para cerrar con broche de oro este mes tenemos también un tema muy importante. Hoy vamos a hablar acerca de los mitos y verdades acerca del COVID-19 y tenemos ya en pantalla también a nuestro invitado. Con nosotros está ya el doctor Teodoro Gerves. Él es especialista en medicina interna, máster en investigación médica y posgradista de genética y genómica. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros este día miércoles en Salud Integral en tiempos de coronavirus. Buenas tardes, Carlita, y buenas tardes a toda la audiencia. Estoy encantado con la invitación. Muchas gracias. Vamos a tocar un tema bastante importante con respecto al coronavirus. Entonces, espero que este tiempo que pasemos conversando sea de utilidad y que podamos difundir esta información a toda la audiencia. Así es, hoy vamos a hablar acerca de los mitos y verdades. Así que damos la palabra al doctor Teodoro, que ya vamos a introducir a este tema tan importante en el contexto que estamos viviendo actualmente en medio de una pandemia en el 2020. Antes de comenzar la charla, quisiera eh, comentar algunas cosas. Primero que actualmente me encuentro realizando mi posgrado en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y el Hospital Johns Hopkins, y las opiniones que yo vaya a dar no necesariamente reflejan eh, las de estas instituciones. También el- con respecto al tema que voy a tocar, yo no tengo ningún conflicto de interés y no tengo ningún beneficio financiero por esta charla. Eh, bueno, dicho esto, podemos pasar con las diapositivas. Si me puede ayudar, Carlita. Listo. Entonces, el tema de hoy es mitos y verdades sobre el COVID-19, algo que está afectando a todo y ha cambiado la vida de todos. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Comencemos con unas definiciones básicas, solo para tener un contexto. El virus se llama SARS coronavirus 2 y el nombre viene de unas abreviaciones en inglés: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Entonces, en español, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda coronavirus 2. Y la enfermedad, cuando uno presenta síntomas una vez que está infectado por este virus, se le conoce como COVID-19, que también es la abreviatura para Coronavirus Disease 2019, o la enfermedad por coronavirus del 2019. Y quiero también comenzar hablando de qué es un mito. Un mito es una persona, cosa a la que le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Y la razón por la que decidí hablar sobre este tema es porque se escuchan muchas cosas sobre el coronavirus: qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué deberíamos tomar, qué no deberíamos tomar, qué deberíamos hacer, cómo se contagia, cómo no se contagia. Y hay muchas cosas que están ahí en las redes sociales o cuando conversamos con diferentes personas. Y sabiendo que es algo que afecta a nuestra salud y a las actividades diarias hoy en día, es importante saber por qué hemos terminado en esta situación en la que tenemos ciertas restricciones, tenemos que usar mascarillas, eh, y qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, porque esta información puede afectarnos directamente y si hacemos las cosas equivocadas podemos estar poniendo en riesgo nuestra salud y la salud de otras personas. Entonces, todas las cosas que se dicen del coronavirus vamos a intentar aclararlas con las últimas actualizaciones que tenemos sobre este tema. Eh, la siguiente, por favor. Entonces, siguiendo con el contexto, este es una captura de pantalla y con un poco de modificaciones sobre cómo estamos en el día de hoy con respecto a la pandemia. Aquí la Universidad de Johns Hopkins está recolectando los datos y a nivel mundial vemos que ya tenemos 33 millones de casos, y ya hay más de 1 millón de muertos confirmados. Eh,
Y si recordamos, como un dato general, la última pandemia que tuvimos, la pandemia que mató mucha gente hace más de 100 años de la gripe española, mató casi 50 millones de personas. Entonces, con esto obviamente todavía estamos a través de la pandemia, no se ha acabado la actual por el coronavirus, pero definitivamente el número de muertos ha disminuido significativamente en comparación a hace 100 años atrás. Y esto es debido a todas las medidas que hemos tomado, pero yo todavía creo que podríamos haberlo hecho mejor. Y en Ecuador tenemos también los datos del Ecuador para recordar cómo está la situación. La siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a poner varias afirmaciones, que son afirmaciones que generalmente se escuchan de diferentes amigos, de diferentes personas sobre qué es lo que hace y lo que no hace el coronavirus, y vamos a ver si estas afirmaciones son verdaderas o son un mito, o dicho de otra manera, son falsas. Y en algunas circunstancias también no tenemos información suficiente para saber si es verdadero o falso, y eso es importante también reconocerlo. Cuando nosotros intentamos conocer qué es lo que está pasando, es importante tener fuentes de información confiables. Y para el público en general, creo que lo más fácil es acceder a las páginas web de la Organización Mundial de la Salud y del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que también tiene información en español. Si queremos saber cualquier cosa del coronavirus, lo más fácil es entrar a estas páginas web y averiguar. Y mucha de la información que yo tomé fue de aquí, de hecho. Y para los colegas profesionales de la salud, el NIH o los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos tienen unas guías de tratamiento para la enfermedad por COVID, a las que pueden acceder y son gratis. Entonces, comencemos con la primera, la primera afirmación sobre el coronavirus. Y Carlita me va a ayudar con esto. En cuanto al contagio, el coronavirus se transmite por medio de las secreciones bucales y nasales, la saliva, las secreciones respiratorias o las gotículas de secreciones que se expulsan por la boca o la nariz cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o canta, por ejemplo. Y esto obviamente es verdad, y la mayoría de nosotros sabemos, y es la principal forma de contagio. Entonces, la siguiente, vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a la siguiente afirmación. El coronavirus se transmite por aerosoles. Los aerosoles se generan al respirar sin la necesidad de toser o estornudar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de gotículas, las gotículas son más grandes que el aerosol, y por esto he puesto aquí un dibujo que es más fácil de verlo. Entonces vemos que cuando una persona está hablando, estornuda, tose, canta, las gotas o las gotículas más grandes, digamos que una vez que están en el aire, caen más rápido por su peso y no van más allá de 2 metros. El problema con los aerosoles es que los aerosoles se mantienen en el aire por más tiempo porque son más pequeños y se mezclan con el aire, que es un gas, y pueden permanecer más tiempo en el aire. Entonces, todavía no se sabe en este momento si es que los aerosoles juegan un papel en el contagio. ¿Y por qué es importante saber esto? Es porque estamos guardando una distancia que la mayor parte de recomendaciones dice que sea mayor de 2 metros, pero si se contagia por aerosoles tenemos que considerar otras medidas también de prevención. Entonces, esto es información que todavía no tenemos suficientes datos para saber si esto es verdadero o falso, pero estamos investigando con respecto a eso. Continuando con el contagio, compartir cucharas no puede transmitir el coronavirus. Y esto es falso. Si el problema es que el virus está en nuestra saliva, ¿verdad? Entonces, si nosotros comemos con la cuchara y alguien más también lo hace, hay un alto riesgo. Y esto es importante saber porque cuando nosotros estamos en la casa
con las personas que convivimos en la casa. No necesariamente compartimos las cucharas, pero los platos o estamos en contacto cercano con ellos, hay ese riesgo de contagio si uno está contagiado. Hay ese riesgo de contagio si uno tiene la enfermedad. Y la otra cosa que es importante es que muchas veces cuando tosemos, cuando hablamos, cuando cantamos, se liberan estas gotículas o estas partículas de saliva y terminan en diferentes objetos y ahí está el coronavirus. Entonces, a veces, por ejemplo, la manija de la puerta la tocamos con la mano donde tosimos y luego viene otra persona, hace lo mismo y por ahí sin darse cuenta se lleva las manos a la cara, a la nariz, a la boca y así es como se contagia el coronavirus. Y por eso es importante desinfectar los artículos que se tocan con bastante frecuencia, como las manijas de las puertas. ¿Una persona puede tener y transmitir el coronavirus sin tener ningún síntoma? Y esto es correcto. Se estima más o menos que entre un 40 y un 45% de las personas que se contagian del coronavirus no tienen síntomas. Y también han hecho modelos matemáticos en diferentes estudios y se ha visto que más o menos las personas sin síntomas cuentan para más del 50% de los contagios que han sucedido hasta ahora. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque no nos podemos confiar si salimos, por ejemplo, con amigos o incluso reuniones de familia y dicen, no, ellos no tienen el coronavirus porque no están tosiendo, no están enfermos. Y por eso es que hay estas medidas tan estrictas también. Continuando con el contagio, en caso de sospecha de contagio del SARS-CoV-2, la persona sin síntomas puede permanecer en cuarentena 14 días para prevenir los contagios. Y esto es verdad, pero hay que explicarlo con bastante detalle para que no haya confusiones. El periodo de incubación del virus más o menos va de 2 días a 14 días y el promedio en realidad es 5 a 4 días. Y a lo que se refiere con el periodo de incubación es desde que la persona tuvo el contacto con el que estaba contagiado, alguien que no estaba contagiado tuvo el contacto con el que no estaba contagiado o el coronavirus ingresó a su cuerpo hasta cuando comienza a presentar síntomas, ¿verdad? Entonces, si yo, no sé, por ejemplo, me fui a comprar algo en la tienda y estoy con miedo de que, oh, quizás me dio coronavirus porque salí de la casa y eso me pone en riesgo eh, y no quiero contagiar a nadie más. ¿Cuánto tendría que yo saber que no teniendo síntomas no estoy contagiado? Son 14 días, por lo menos. Hay personas que son más conservadoras y prefieren 14 días, 2 semanas, prefieren estar aislados por 3 semanas o más. Y aquí algunos diferencias de conceptos. Cuarentena son las medidas que se toman para el público en general, para las personas que no están enfermas. Y es los diferentes tipos de cuarentenas que se han implementado en los diferentes países, incluso en Ecuador varía en las provincias, y es el hecho de que nos ponen el toque de queda o que no podemos salir. Cuando hablamos de aislamiento es cuando ya sabemos que una persona tiene el coronavirus y la separamos del resto para que no contagie a los demás. Y luego, cuando hablamos de distanciamiento físico, es cuando tenemos que estar separados por lo menos por 2 metros. El riesgo de contagio es menor en los espacios abiertos en comparación a los sitios cerrados no ventilados. Y esto es verdad. Y aquí he puesto una foto, por ejemplo, que todavía no han comenzado las clases, o mejor dicho, las clases continúan siendo virtuales y no son presenciales. Y la razón es porque una clase o una sala de clase es yo diría como un caldo de cultivo para contagiarse, porque por diferentes situaciones. Primero, que el aire no circula con tanta libertad como con los espacios abiertos. Y después, digamos que si los niños tienen que usar una mascarilla, lo más seguro es que no la van a usar adecuadamente. Además que se van a quitar la mascarilla, van a estar jugando con los compañeros y va a haber diferentes interacciones. Y después si van a la casa, obviamente lo transmiten a sus papás, a la abuelita,
Y ahí viene el problema. Entonces, por eso es que ha sido una situación bastante frustrante para la mayor parte de personas, pero tenemos que ser bastante cuidadosos. Y la otra cosa importante de esto es que si queremos salir o hacer algo con amigos, eh, tenemos una preferencia por hacer cosas que sean en espacios abiertos, como ir a, como ir a caminar, como ir en bicicleta, ese tipo de cosas, en comparación a sentarse a tomar té o a alguna reunión dentro de una casa. ¿Una persona que tuvo coronavirus no puede volver a infectarse? Y aquí también hay bastante controversia y digamos que hay casos aislados que se han reportado por aquí y por allá, pero no podemos decir con certeza si esto pasa o no. Entonces, es importante también reconocer cuando no tenemos suficiente información para ver si es verdad o falso, pero se está investigando. En climas muy cálidos o muy fríos no hay contagios. ¿Esto es un mito o una verdad? Y aquí yo también es, es falso. Yo sé que se han dicho en muchas ocasiones que si estás en la playa, porque si estás en Miami o en Guayaquil o en diferentes lugares, no les va a dar coronavirus. Y esto ha sido desmentido abiertamente. Tuvimos una crisis bastante grande en Ecuador, en Guayaquil, por ejemplo, y no necesariamente por el clima se van a prevenir los contagios. ¿Y por qué? Porque el virus está dentro de nosotros, en nuestras vías respiratorias, y nuestra temperatura corporal tiene que estar alrededor de los 37 grados centígrados. Si no, no podemos vivir y nuestro cuerpo no funciona de manera normal. Entonces, una vez que, digamos que el virus está protegido en nuestro cuerpo y después se libera en la saliva y sigue contagiando. Pasamos a los puntos de enfermedad. ¿Es fácil distinguir el COVID-19 de un resfriado o una gripe por los síntomas? Y la verdad es, no se puede. Hay mucha gente que siempre me pregunta, amigos míos, que dicen, pero estoy con tos, estoy con moquera, ¿será COVID? No se puede saber. Puede ser otro virus, un resfriado, puede ser una gripe. La fiebre, hay un montón de razones para tener fiebre. Entonces, solo por los síntomas no se puede saber si alguien tiene o no coronavirus. Ahora vamos con los síntomas del coronavirus. ¿Cuáles son? Entonces, aquí tenemos los síntomas más comunes: fiebre, escalofríos, tos, falta de aire, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza. Algo bastante particular de este coronavirus es la pérdida del gusto, del olfato, y a veces se presenta incluso antes de la tos o de los otros síntomas respiratorios. Dolores de garganta, congestión nasal, náusea, vómitos, diarrea. Entonces, es importante saber que estos síntomas pueden ser de coronavirus, pero también pueden ser otra enfermedad. Una alergia puede producir tos. Si hago bastante ejercicio, puedo sentir fatiga. Y ahí es cuando viene la importancia de tener pruebas fiables y disponibles para confirmar o para descartar esta enfermedad. Y es importante también reconocer los síntomas de alarma, porque como vamos a hablar después, ya hablamos que a algunos les da síntomas y a otros no cuando tienen la infección, pero es importante saber cuándo acudir a un hospital o llamar a un médico. Y es cuando se presenta dificultad para respirar, dolor o presión de pecho persistente, cuando una persona está confundida o ha perdido una alteración del estado de conciencia, cuando tiene una incapacidad para despertarse o para permanecer despierto, o cuando tiene la cara azulada o la piel azulada, que es signo de que no hay suficiente oxígeno. Continuamos con el diagnóstico. ¿Los detectores de temperatura pueden determinar quién tiene coronavirus? No, en realidad lo que hacen es ver si alguien tiene fiebre o no. Y de nuevo, la fiebre puede ser por muchas razones. ¿Por qué la usan en muchos lugares? En los centros comerciales. ¿Por qué?
porque una persona con fiebre y con coronavirus tiene una mayor carga viral y la probabilidad de contagio es más alta. Entonces, por eso la usan. Pero si usan la pistola esta para medir la temperatura, no significa que están viendo si tiene coronavirus o no, sino están chequeando por fiebre. La mejor prueba de diagnóstica es la PCR del hisopado nasal. Y esto es verdad. Y aquí he puesto una imagen que es bastante explícita y se ve lo que no es, digamos, lo más cómodo realizarse esta prueba porque tiene que ser tomada de esa parte donde termina el hisopo. Pero es importante porque es la mejor prueba disponible y hay alternativas para la gente que no se siente cómoda haciendo estos tipos de exámenes. Ahí se pueden hacer exámenes en saliva, hay diferentes alternativas, pero idealmente si uno quiere tener la certeza, se ve bastante incómodo. Tenemos que recordar que muchos de los procedimientos médicos lamentablemente no son cómodos, como ponerse una inyección, sacarse sangre, pero es una molestia temporal y a veces es más importante hacerlo. Y aquí solo algunas recomendaciones. Si usted cree que tiene COVID o se confirmó que tiene COVID, ¿qué es lo que tiene que hacer? Quedarse en la casa, monitorizar sus síntomas, ver cómo van las fiebres, si está con diarrea, con tos, y ver que no tenga síntomas de alarma, ¿no es cierto? Mantenerse hidratado es importante. Contactarse con su médico de cabecera por teléfono o si tiene síntomas de alarma, obviamente llamar a la ambulancia o ir al hospital y evitar pasar el virus. ¿Cómo hacemos esto? Al toser o al estornudar, cubrirse la boca, lavarse las manos, mantener el distanciamiento social, evitar compartir artículos personales por las razones que ya comentamos y mantener siempre las superficies de alto contacto limpias o desinfectadas. Continuamos con el diagnóstico. Todas las personas que tuvieron coronavirus tienen anticuerpos positivos en la sangre que lo confieren inmunidad contra el coronavirus. Y esto también no tenemos suficiente información. Hay mucha gente que dice, yo no me quiero hacer el hisopado, voy a hacerme la prueba en la sangre para ver si tengo anticuerpos o no. Obviamente sale la prueba si tiene o no anticuerpos, pero todavía no hay suficiente información para decir que eso confiere inmunidad o no. Entonces es algo a tener en cuenta. Y lo que nos dice los anticuerpos positivos es que posiblemente ya tuvimos el coronavirus. Vamos a la prevención. ¿Las mascarillas disminuyen el riesgo de contagio del coronavirus? Sí, y esto yo sé que es bastante obvio para la mayoría, pero aquí quería hacer un punto en los diferentes tipos de mascarillas. Las mascarillas que nosotros usamos dentro de los hospitales se llaman las mascarillas quirúrgicas y esas generalmente tienen 3 capas. Por eso puse una foto aquí con una mascarilla con 3 capas. Hay otras mascarillas que se ven idénticas, pero son mascarillas desechables. Y está bien usarlas fuera de los hospitales. Eso está perfectamente bien. Hay otras que son las N95, que esas también se usan en los hospitales. Y esas deberían usarse exclusivamente en los hospitales. ¿Por qué? Porque para poder usarlas primero tiene que probarse la mascarilla. O sea, alguien tiene que estar seguro de que se ajuste a su cara, que no haya fugas de aire. Y la otra cosa es que cuando alguien usa una mascarilla 95 tiene que estar sin barba. Se tiene que estar completamente rasurado la cara. Y cuando se usan estas mascarillas, generalmente quedan esas marcas que hayan visto en muchas fotos los profesionales de la salud tienen debido a usar. Entonces, usarlas en la calle no es recomendado. Y las mascarillas de tela también ellas sí son recomendadas. Las mascarillas de tela son recomendadas. Las desechables, ojo que si se llaman desechables se tienen que botar cada vez que se usan. La ventaja de las de tela es que se pueden lavar y se pueden usar en múltiples ocasiones. Y aquí está cómo no se debe usar la mascarilla, algo que ya sabemos, pero a veces algunas personas están incómodas con la mascarilla y no prestan mucha atención a cómo usarla. Entonces, si no nos
cubrimos completamente la nariz y la boca, no tiene ningún sentido el usarla. O sea, tenemos que usarla correctamente y siempre lavarse las manos o usar gel o alcohol de manos antes y después de ponerse la mascarilla. Y cuando la quitamos, no tomarlas de la parte del frente donde respiramos, sino sacarlas de los elásticos. Prevención. El distanciamiento social disminuye el riesgo de contagio. Se recomienda al menos mantener 2 metros de distancia. Sí, y es importante por lo que hablamos de las gotículas. Entonces, esa es la razón, porque cuando hablamos, generalmente no va más allá de 2 metros, porque ya caen por el peso, y por eso es que se ha decidido 2 metros. Aunque en algunos lugares es 1.5, en otros 1, pero mejor es ser más conservadores y 2 metros. Otra cosa que me olvidé de mencionar es las mascarillas, pero es importante, es que hay muchos estudios que indican que incluso las personas que se han contagiado de coronavirus, las mascarillas han sido beneficiosas porque han tenido una enfermedad menos severa, porque al usar mascarillas, si uno se contagia, la carga viral es mucho menor en comparación a no usarlas. Y eso no es solo para protegernos a nosotros, sino también para prevenir a los que están cerca de nosotros. Hay varias vacunas disponibles y efectivas para prevenir el COVID-19. Actualmente no tenemos una vacuna. Y aquí quisiera pedirle su opinión, Carlita, sobre cuáles son las cosas, por ejemplo, que usted ha escuchado sobre las vacunas o que ya a veces en las redes sociales, en el WhatsApp, sale que no, que ya está lista la vacuna, pero que no quieren comenzarla a distribuir, o esto o el otro. No sé cuáles son las cosas que usted ha escuchado sobre las vacunas. Sí, la verdad es que las redes sociales sí han influido muchísimo en la pandemia, tanto positivamente como negativo. Yo creo que es importante nosotros como usuarios saber qué páginas seguimos, cuáles son las fuentes a las que estamos consultando y sobre todo al momento de compartir algo en Facebook, creo que deberíamos tener en cuenta de qué página estoy compartiendo, cuál es la información que comparto. ¿Hay una fuente de algún doctor, algún centro de salud, una casa de salud que sea oficial en cuanto a las vacunas que esté compartiendo esta información? Porque yo sí he visto en redes sociales, incluso mensajes de difusión a través de Messenger, también se han llegado acerca de que la vacuna ya va a estar en noviembre, que en cierto país ya está dándose la vacuna masivamente, sin problema de efectos secundarios. Y bueno, yo creo que a través de las redes sociales sí hay esa desinformación acerca de este punto crucial que tenemos en el COVID, que es una vacuna. Y aquí también quisiera hablar un poquito más sobre la vacuna en diferentes aspectos. Eh, el primero es, ¿por qué se demoran tanto? Esa es una pregunta de mucha gente. ¿Por qué se demoran tanto? Y es porque tienen que realizarse varios estudios, comenzando por estudios en animales y después estudios en personas, para saber primero que la vacuna es segura, o sea, que no va a producir efectos adversos a las personas, y después de que es efectiva. Y, y generalmente hay un modelo en la FDA, que es la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos para aprobar vacunas o medicamentos nuevos, y ellos lo que hacen es primero ven los estudios en animales y después hay 3 fases de estudios en personas. Entonces, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y hay varias vacunas que están en proceso de investigarse. Aquí tenemos algunos números. Y algunas de ellas ya están en fase 3. Y por eso hay bastante optimismo de que quizás para noviembre o diciembre tengamos ya una o varias vacunas aprobadas. Pero al mismo tiempo tenemos que ser bastante conservadores y quizás no encontremos una vacuna en el tiempo que queremos. Y esto obviamente cambiará bastante el curso de la pandemia. Y aquí nada más un dibujito de los ensayos preclínicos o los estudios preclínicos se hacen en animales, en el laboratorio, y después se comienzan a hacer en personas
la fase 1, fase 2, fase 3. Cuando ya termina la fase 3 se aprueba el medicamento. Y en la fase 4 lo que hace es, una vez que el medicamento está aprobado, se monitoriza de que no haya ningún problema, porque si hay rarísimas ocasiones en las que ya se ha aprobado el medicamento y a veces hay que quitarlo del mercado por otros efectos a largo plazo. Entonces, lo importante es la seguridad y la efectividad. Otra pregunta que he escuchado de algunos amigos míos es la vacuna contra la neumonía protege contra el coronavirus y la respuesta es falso. La vacuna contra la neumonía protege contra el neumococo, algunas cepas específicas y el coronavirus es un virus y es completamente diferente. Entonces necesitamos una vacuna diferente. Lavarse las manos y usar gel de manos ayuda a disminuir la transmisión del coronavirus. Por supuesto que sí. ¿Y por qué es importante? Como discutimos, porque muchas veces las partículas pequeñas de saliva no las vamos a ver nosotros, pero si estamos tenemos que usar diferentes cosas, la computadora, entrar, cuando vamos a un restaurante nos sentamos en las mesas y diferentes cosas. Entonces es importante siempre lavarse las manos constantemente. Y la alternativa al lavado de manos es el uso de gel de manos para que no se irriten tanto, porque a veces hay personas que, digamos, van al otro extremo, que se preocupan demasiado y dicen como que no, yo tengo que estar 100% seguro y se lavan las manos cada 5 minutos y eso a veces eso puede irritar las manos. Entonces el gel de manos es un poco menos agresivo con la piel. ¿Y el alcohol? El gel de manos contiene alcohol y hay 2 tipos de alcohol, pero tiene que ser gel de manos para desinfectar. No es que voy a coger, no sé, un aguardiente, por ejemplo, o cerveza y ponerme en las manos. Eso también es importante recordarles eso a nuestra audiencia. Aquí está. Tomar aguardiente previene el coronavirus. Y hay mucha gente que dice, no, para matar al coronavirus voy a tomar cerveza, vino, whisky, lo que sea. No, eso no es cierto. El coronavirus está dentro de las células y está en la mucosa respiratoria. El alcohol no va a llegar a los pulmones y no debería llegar a los pulmones, porque eso podría poner en peligro la vida de alguien. Otro de los mitos, comer ajo o comida picante previene el coronavirus. Y esto sí lo he visto en redes sociales. Sí, y hay muchos diferentes medicamentos. Yo acá en Estados Unidos he escuchado de diferentes culturas. Cada uno tiene comidas típicas, entonces uno dice, no, esta otra previenen el coronavirus. Y la verdad es que lamentablemente ninguna comida, o por más picante que sea, o el ajo, o nada previene el coronavirus con respecto a ingerir algún alimento. Y aquí también había bastante revuelo al comienzo de la pandemia sobre el uso de la hidroxicloroquina o la cloroquina, que es un medicamento que se utiliza para otras cosas, pero que estaba muy en boga y todo el mundo quería comprarlo y tomarlo, e incluso se promovía por algunas personas famosas. Y los estudios que ya se han completado demuestran que no hay beneficio de la hidroxicloroquina. Y sí se usaba antes en los hospitales, en pacientes graves, y se le daba un uso que se llama de emergencia. Eso quiere decir, si un paciente ya está grave en el ventilador y realmente no tenemos nada que hacer, y vemos cuál es el beneficio y el riesgo de darle una medicación. Y se había mostrado fuera de personas, en estudios en el laboratorio, que podía haber un posible beneficio. Y por eso es que se usaba anteriormente. Pero ahora no se debería estar usando porque se ha demostrado que no hay beneficio de la hidroxicloroquina. Y aquí es otra cosa importante y también vale la pena remarcar esto, que he escuchado mucha gente que ha tomado dióxido de cloro o cloro para prevenir o para curar el coronavirus. Y no lo hagan. No lo hagan porque están poniendo en peligro su vida. Se van a intoxicar, van a tener secuelas graves al hacer esto. No lo hagan. No hay ninguna evidencia científica que demuestre que
que esto ayuda con el coronavirus. Y recuerden que mucha gente va a decir, no, pero es que yo lo tomé y me recuperé. Vamos a ver después que la mayor parte de gente a la que le da coronavirus se recupera sin ningún tratamiento. Entonces, no difundamos esta falsa información. Y si alguien les está ofreciendo esto, no tiene conocimiento de lo que está haciendo. Entonces, es importante recordar esto. Pues aquí vamos un poquito más. ¿Todos los pacientes con coronavirus tienen que ser hospitalizados, recibir tratamiento? No todos necesitan ser hospitalizados. Y más o menos el 80%, creo que tengo un gráfico en la siguiente. No, ok. Más o menos el 80% de las personas que tienen síntomas van a tener síntomas leves, que se van a recuperar sin necesitar ir a un hospital o ser evaluados. El 20% van a tener síntomas severos, sobre todo cuando nos referimos a dificultad para respirar, y van a requerir estar hospitalizados, oxígeno monitorizado. Un 5% más o menos terminan en cuidados intensivos y alrededor del 2 al 3% fallece. ¿Los antibióticos son efectivos contra el coronavirus? No lo son, porque es un virus y los antibióticos es para las bacterias. Los corticoides son efectivos para todos los pacientes con coronavirus. Ojo aquí, se están usando corticoides, pueden ser beneficiosos de hecho, no es en los casos leves, por eso hay gente que ha estado intentando ir a las farmacias y comprar, no lo hagan. Los corticoides tienen efectos adversos que tienen que ser monitorizados y se están usando solo dentro de los hospitales. Fuera de los hospitales no deberían ser usados. Hay otros que están donando plasma para ver si el coronavirus, para ver si ayuda esto con la enfermedad del coronavirus. Todavía no se tiene suficiente información sobre la donación de plasma, sobre el plasma de los pacientes recuperados o convalecientes, pero se está investigando todavía. Las complicaciones, hay muchas cosas que dicen que los niños y los jóvenes no tienen riesgo de tener coronavirus o que les dé de manera severa. Si bien es cierto que las personas de mayor edad tienen un mayor riesgo de que se compliquen o que tengan una presentación más severa, los niños y los jóvenes también pueden tener una presentación severa. Entonces, mucho cuidado. Y sobre todo los jóvenes juegan un papel bien importante en lo que es la transmisión de este virus. Y las comorbidades, como es el caso de la diabetes, la presión alta, pueden poner a una persona en mayor riesgo de las complicaciones del coronavirus o de tener una presentación más severa, de la misma manera que la obesidad. Aquí hablamos sobre los porcentajes, ya hablé. El 50%, no mueren el 50%, solo la mortalidad se cree que es entre el 2 y 3%. Y quedan algunas secuelas después de recuperarse, sí. Diferentes tipos de secuelas, a veces hay dificultades para respirar, en algunos pacientes que han tenido severas, en otros quizás tienen una alteración del olfato o del gusto. Entonces hay complicaciones. ¿Y esas complicaciones que son para toda la vida? Algunas serán para toda la vida y otras no. Digamos que si los pulmones están al 100% antes del coronavirus, quedan en algunos al 80%, al 70%, dependiendo de qué tan severa ha sido la infección. Hay otros que tienen problemas del corazón, que pueden sufrir un infarto, por ejemplo. A veces hay coágulos que afectan a diferentes órganos. Los riñones también se sabe que están afectados. Generalmente las afecciones de la piel se recuperan, son solo temporales. Entonces depende de qué órgano está afectado. Perfecto. Y aquí, esto también quería aquí hacer una pausa porque he escuchado bastante sobre el coronavirus fue creado en un laboratorio. Y hay diferentes versiones.
si ustedes preguntan, por ejemplo, la gente de China dirá que fue creada por Estados Unidos, la gente de Estados Unidos dirá que fue creada por la gente de China y así. Y hay diferentes, no sé, he visto un montón de información y me llama bastante la atención esto. He puesto aquí un artículo sobre todo es para mis colegas médicos, es sobre cómo surgen las pandemias, cuáles son los factores que afectan y cuáles son las razones por las que pasan estas cosas. Y resumiendo un poquito de lo que dice el artículo, explicando de cuál puede ser el posible origen del coronavirus, sabemos que recientemente hemos tenido epidemias por virus respiratorios en China. Si ustedes saben, cuando hablamos de coronavirus es el SARS coronavirus 2, ¿no es cierto? Entonces ya hubo un coronavirus 1 y el coronavirus 1 pasó en el 2002 y asimismo había un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Ventajosamente ese no se extendió a todo el mundo como el de ahora. Y después tenemos el de la gripe aviar, por ejemplo. Y estos tres comenzaron en China. ¿Y porque fueron creados en el laboratorio? No, no porque fueron creados. Hay diferentes factores que hacen que un virus o una bacteria se conviertan se puedan contagiar fácilmente y lleguen a formar parte de una pandemia. Los virus mutan con bastante facilidad, eso es una característica de los virus. Seguramente, digamos, si surgía un nuevo virus hace 500 años, no se iba a expandir tan rápido por el mundo. ¿Por qué? Porque este virus es altamente contagioso y el hecho de que podemos viajar de un continente a otro con tanta facilidad en aviones o trasladarnos de un lugar a otro con tanta facilidad ha hecho que se expanda tan rápido. Y por eso las restricciones que han habido. Y específicamente en China se ha visto que se produce en los mercados chinos. Y el murciélago, por ejemplo, se sabe que tiene coronavirus. Y en estos mercados hay varios animales hacinados, o sea, uno encima de otro, con muchas medidas de higiene cuestionable. Y eso facilita que un virus salte de una especie a otra o de un animal a otro. Y al final, si es lo suficientemente contagioso, se puede expandir. Entonces, y así hay diferentes, digamos, diferentes pensamientos y recopilaciones sobre otras pandemias como la plaga negra y todo. Pero lo que quiero que entiendan es que hay incluso algunos artículos científicos que desmienten esta parte de que el virus fue creado en un laboratorio. Y la gente que se dedica a la ciencia siempre tiene para nosotros poder hacer experimentos científicos y todo, tenemos que pasar por un comité de ética, que no es solo gente que está relacionada a la ciencia, sino también gente común y corriente. O sea, que no son médicos, que no son epidemiólogos, que no son científicos, sino gente que tiene una vida, no sé, que vende en una tienda, que venden bicicletas, que sean deportistas. Entonces, eh, para hacer ciencia también se necesitan muchos recursos económicos. Es un proceso bastante largo y se necesita mucha gente, mucha gente. A veces uno piensa que ve las películas y dice como que no, una sola persona se encargó de descubrir la cura y eso está lejos de ser cierto. Está muy lejos de ser cierto, porque se necesita mucha gente para poder realizar estudios y experimentos científicos. Entonces, sería algo increíble que gente se pudiera, que gente de ciencia se pudiera a crear virus así como si nada, o en un lugar clandestino o algo así. Y muchas de las cosas, de las teorías que he escuchado no tienen ni pies ni cabeza, que han mezclado el coronavirus que es mitad VIH, mitad tuberculosis, algunas cosas así. Entonces, para nosotros no cuaja la idea. Y aquí, no sé si tenemos, Carita, algunas preguntas de la audiencia o... Vamos a ver algunos comentarios que tenemos en Facebook.
Dice Santi Córdoba, gran aporte de un gran profesional. Carlos Peñarera nos dice, excelente ponencia, querido doctor Gerves. Catalina Muñoz, excelente. Melda Cosar, el convaleciente plasma ya se está usando para que el paciente se recupere más rápido y ya usamos en los hospitales de Nueva York. Gladys Gerves nos dice, muy buena explicación. Déjame hacer nada más una Ya, acotación ahí. sí. Sí, se está utilizando, es verdad, pero todavía está en fase de estudio. O sea, no se ha probado si es que son efectivos o no, pero sí, se están usando, como dicen, en muchos hospitales, no solo en Nueva York, sino en otros lugares, con la esperanza de que funcione. Pero todavía no se han completado los estudios para decir que al 100% de seguridad. Y aquí también lo que quiero decir es que a la gente que participe en los estudios de las vacunas, que donen, si es que pueden donar, porque es una manera de ayudar, es una manera bien importante de ayudar y eso nos permite seguir adelante y encontrar una solución para este problema. También nos dice Mari Gerves, éxitos Teo, Miguel Machuca, qué orgullo siento como mi querido Toyito saberle de todo un científico, más que nos ayuda a orientarnos sobre este mal que tanto daño nos ha hecho. Mary Gómez nos dice felicidades. Todos estos son los comentarios que tenemos este momento en vivo a través de Medimagen Radio en nuestra fanpage. Muchísimas. Yo quiero agradecerles a todos por el apoyo. Muchos de mis amigos, conocidos, ah, se han unido al día de hoy y quiero agradecerles a todos por el apoyo. Y espero que lo que hemos comentado de manera muy breve sea de utilidad para la gente de nuevo y que, de nuevo, creo que es importante saber la fuente de donde estamos obteniendo la información. Y está disponible ahí. El Internet es una herramienta increíble que si la sabemos utilizar puede ser de mucha ayuda. Entonces, cuando busquemos información sobre esto, que es el coronavirus, ir a fuentes confiables, como son la Organización Mundial de la Salud y como son el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Tenemos también otra pregunta, nos dicen, ¿qué protocolos de tratamiento están aplicando en los Estados Unidos para el tratamiento del coronavirus? Depende de los síntomas. Obviamente, digamos, una vez que ya está un caso confirmado, se le evalúa al paciente, se ve qué tan severos son los síntomas. Si son leves, obviamente puede hacer el tratamiento desde la casa. Si son más severos, se les da tratamiento de soporte, que se le llama, o sea, oxígeno, si es que necesita, si está con dificultad para respirar. Se ha visto que la inflamación juega un papel bastante importante, entonces estaba hablando yo sobre los corticoides que se están usando. También se usan anticoagulantes para prevenir los coágulos, pero esto, de nuevo, tiene que ser en un ambiente monitorizado y en el hospital. Y si hay un problema respiratorio severo, obviamente, los ventiladores. Y como había dicho antes en las guías del NIH, que no sé si podemos regresar creo que es la tercera diapositiva, hay información resumida y bastante actualizada. La última actualización que los realizaron fue en el 1 de septiembre. Y este es un panel de expertos, todo tipo de expertos. Están epidemiólogos, científicos, médicos, psicólogos, todo tipo de gente aquí. Entonces, esta guía si ustedes lamentablemente están en inglés, y lo digo lamentablemente porque sería ideal también tenerlas en español, pero la parte de las guías específicamente médicas, aquí resume a detalle los tratamientos, los diagnósticos y con más detalle la parte médica, digamos, para los colegas médicos. Pero no creo que los tratamientos vayan a variar mucho en comparación a Estados Unidos y Ecuador, excepto por unas medicaciones que a veces los costos son bastante prohibitivos para Ecuador, pero hasta ahora no se han visto que son efectivas. Yeah. También nos dicen, ¿cuáles son los cuidados claves que podría usted mencionar?
Depende. Si es un caso leve, tenemos que cuidarnos en la casa, ¿verdad? Y mencionamos las 10 medidas que tenemos que tener. Entonces, si estamos en la casa y estamos con dolores de garganta, con una tos, eh, somos personas relativamente sanas, sobre todo la dificultad para respirar es lo que cambia todo. Sin dificultad para respirar, generalmente tratar los síntomas. Si está con fiebre, puede tomar, por ejemplo, paracetamol. eh, Mantenerse hidratado. No necesita, la mayor parte de casos ventajosamente se recuperan sin un tratamiento, sin un tratamiento en el hospital. Entonces, esa es la ventaja. Eso sí, quedarse en la casa para no seguir expandiendo el virus o seguir contagiando a otras personas. Ahora, si hay los signos de alarma de los que hablamos, en ese caso, llamar al médico de cabecera, o a una ambulancia, o obviamente acudir al hospital. En el caso de dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria es lo que generalmente cambia todo. Pero si no, son los cuidados usuales y es como tener digamos, una gripe, un resfriado fuerte, que eventualmente se recuperará con el tiempo. Y aquí solo, no sé si tenemos un poquito más de tiempo, nada más quería explicarles, una de mis formaciones es en investigación científica y nada más quería hacerlo así de forma muy breve, explicar más o menos cuáles son los protocolos o los niveles de evidencia en los que nos basamos nosotros para hablar y para determinar qué es lo mejor para el paciente. Entonces tenemos aquí una pirámide y en la parte más alta están lo que nosotros conocemos como revisiones sistemáticas y en la parte más baja están las opiniones de expertos. A veces lo que pasó al comienzo de la pandemia, no teníamos suficiente información porque es un virus nuevo y en qué teníamos que confiar es en la opinión de los expertos. Y cuando me refiero a expertos, no me refiero, por ejemplo, yo no soy infectólogo, no sería experto en el tema, me refiero a gente que se dedica a investigar sobre virus y gente que tiene conocimiento sobre otros coronavirus. Entonces, son unos cuantos, unos cientos en el mundo que tienen los conocimientos suficientes específicamente en infectología. Y ese es el nivel más bajo porque cuando hablamos de medicina basada en evidencia, tienen que haber estudios que estén disponibles. Entonces, cuando no tenemos estudios, confiamos en nuestros expertos. Y la siguiente. Y ahí tenemos un grupo de estudios a los que les llamamos estudios observacionales y nosotros no hacemos ninguna intervención, simplemente, digamos, contamos lo que está pasando con un grupo de pacientes. Cuando es un paciente le llamamos un reporte de caso, cuando son varios, serie de casos y después, dependiendo, cuando se van poniendo un poquito más complicados los estudios y incluyen más gente, tenemos otros tipos, pero los englobamos como estudios observacionales. La siguiente, por favor. Finalmente, bueno, no finalmente, pero los mejores estudios son los de ensayos clínicos aleatorizados y estos son los estudios necesarios para aprobar nuevas vacunas o nuevos medicamentos. Y el proceso de aprobación varía de país a país. Específicamente en Estados Unidos está controlado por la FDA y se necesitan al menos 2 estudios positivos fase 3 para aprobar una nueva droga. En Europa tienen un poco de diferencias en cuanto al proceso de aprobación y en países como Ecuador generalmente nosotros seguimos las recomendaciones de los países europeos o de Estados Unidos. Entonces, hablando un poquito más del ensayo clínico, creo que está mi siguiente diapositiva, específicamente de los ensayos clínicos. De lo que hablo es, para completar un ensayo clínico, no es que un científico se sienta y dice, yo quiero estudiar esto y ya se pone a estudiar y se acabó. No, es un proceso bastante complejo. En Ecuador no se hacen muchas investigaciones, son bastante limitadas las investigaciones y es por diferentes razones. Necesitamos primero el dinero necesario para poder pagar las pruebas científicas, los exámenes de laboratorio, todo este tipo de cosas.
los medicamentos que se van a usar, ¿verdad? Necesitamos el personal de salud que conoce sobre la enfermedad, médicos, enfermeras, científicos, y también necesitamos personas que están en la parte estadística para hacer los análisis estadísticos y otras que coordinan el estudio, porque es un proceso largo. Tenemos que reclutar pacientes, tenemos que estar en comunicación constante con los pacientes, ver seguirlo a cada paciente de tal manera de ver que no haya efectos adversos severos, y ese tipo de cosas. Entonces es un proceso bastante complejo que cuando nosotros vemos que un medicamento ya está a la venta, parece algo súper sencillo, pero en realidad hay un montón de gente detrás de eso que se encarga. Y si hablamos, y estoy hablando de los estudios fase 3 ahorita, pero hay primero tiene que comenzar en los animales o en el laboratorio y después fase 1, fase 2, fase 3, es un proceso largo y eso también es lo que está pasando con las vacunas. Y finalmente cuando tenemos cuando ya terminamos el estudio, tiene que publicarse en una revista médica o una revista científica y tiene que ser una revista científica de prestigio. Como las más conocidas son, por ejemplo, el New England Journal of Medicine, JAMA, Nature. Estas son revistas en inglés generalmente. Eso es importante porque una vez que están publicados estos estudios, cualquier persona puede tener acceso a ellos, revisarlos y replicar lo que se hizo en los estudios. Entonces es un proceso bastante complejo que toma tiempo y esa es la razón por la que está tomando tanto tiempo la vacuna. Pero si ustedes preguntan a otras personas, van a decir que si llegamos a descubrir una vacuna hasta diciembre, a probar una vacuna, va a ser un proceso bastante rápido en comparación a años anteriores. Entonces, se han estado haciendo esfuerzos masivos a nivel mundial para tratar de encontrar una vacuna y eso definitivamente cambiaría el curso de la pandemia. Y finalmente, lo mejor es las revisiones sistemáticas y lo que hacen es poner varios estudios juntos, los ensayos clínicos aleatorizados juntos, poner toda esa información junta y sacar un resultado final. Entonces, eso es un poquito, quizás suene bastante complejo en ciertos sentidos, pero nada más es la complejidad con la que hacemos y la cautela con la que tienen que hacerse las cosas. ¿Por qué? Porque para nosotros los médicos y para la comunidad científica lo más importante es el bienestar del paciente. Entonces, nunca se va a probar una medicación con el objetivo de que le cause daño al paciente, o si no es lo suficientemente segura, o al mismo tiempo si no tiene una efectividad y no le va a beneficiar al paciente. Entonces, eso es de lo que quería hablar hoy y agradezco bastante el espacio que me han dado y el tiempo que hemos podido compartir, las preguntas, el apoyo. Todo es bienvenido. Y sé que ahora, una vez que terminemos, también va a estar disponible para un acceso posterior, ¿verdad? Así es, todas nuestras conversaciones que hemos tenido hasta el momento en salud integral en tiempos de coronavirus, la tenemos en nuestra página. Y esta conversación, este diálogo, también vamos a tener grabado en nuestros videos. Usted puede acceder cuando guste. Tenemos una pregunta más. ¿Cuáles son los cuidados de prevención claves en un viaje aéreo o terrestre? No, primero, idealmente antes de viajar, sería bueno hacerse la prueba para saber si es que uno tiene o no tiene, ¿verdad? Porque como hablamos, hay muchas personas asintomáticas que ni siquiera saben que lo tienen. Porque en ese caso, si yo lo tengo, no quiero viajar en un bus cerrado o en un avión cerrado y contagiar al resto. Y estoy seguro de que muchos países ponen restricciones, ¿verdad? Después, tener el equipo adecuado de protección, que en este caso sería una mascarilla, ¿verdad? Y es importante también tener gel de manos, así uno puede usarlo con bastante precaución.
mantener el distanciamiento social mientras se pueda. Obviamente cuando uno está sentado en el avión no puede, si está sentado alguien al lado, no puede distanciarse, digamos. Pero, eh, esos serían los cuidados básicos. No sé si quieren, si eran un poquito más específicos con respecto a eso. También nos preguntan, con respecto a Estados Unidos, ¿en qué fase está el desarrollo de la vacuna? Está en fase 3. Muchas vacunas, hay diferentes vacunas que se están probando al mismo tiempo. Y me parece que hay como unas 5 vacunas que ya están en fase 3 en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. También nos dicen el dióxido de cloro. Bueno, ya habíamos mencionado esto que no es recomendable. Sí, de nuevo, es importante saber que no hay ninguna evidencia científica del beneficio del dióxido de cloro en esto. Y al contrario, puede ser perjudicial para su salud. No lo recomendamos. Así es. Bueno, estas son las preguntas que tenemos a través de Facebook. Una vez más, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí con nosotros esta tarde y noche a través de Salud Integral en tiempos de coronavirus, con este tema tan importante y sobre todo discernir información que hemos tenido durante estos 6 meses de pandemia y saber qué es cierto y qué es falso, pues es importante para nosotros tomar las medidas correspondientes en cuanto a la prevención. Muchas gracias, Carlito. Nuevamente encantado de estar compartiendo con ustedes. Hasta la vista. Muchísimas gracias. El próximo miércoles tenemos otro tema importante que ya estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales. Estaremos con la doctora Rebeca Banderas, así que el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde a través de Facebook Live en Medimagen Radio. Antes de despedirnos, les quisiera comentar también algunas recomendaciones. Medifamilia Cuenca está ubicada en la avenida Pumapungo a 50 metros de Medimagen y les comento que este día lunes 5 de octubre estará inaugurando su servicio en el área de odontología junto a la doctora Andrea Villavicencio. Así que nos puede visitar desde este lunes en la área y el servicio odontológico en la avenida Pumapungo a 50 metros de Medimagen. Para más información se puede contactar con nosotros a través de las redes sociales o al 40 37 966. Con estas recomendaciones nos despedimos. Gracias a todos y nos vemos una vez más el próximo miércoles.